Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de la carta de Gálatas. Bueno, en esta ocasión estaremos observando la porción que me han encomendado, que está en el primer capítulo, versículos del 10 al 16. Pero para entender o comprender un poquito mejor, vamos a leer desde el versículo 6 al 24. Esperen que leo. Y lo vamos acá, acompáñenme. Aquí está. Bien. ¿Están listos? Dice: estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con sangre ni carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y la de Sicilia, y no era conocido de vista a la iglesia de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Bien, como venimos estudiando, Pablo estaba maravillado, asombrado, sorprendido de saber que los que estaban en esa iglesia se habían alejado para seguir, digamos, otro evangelio diferente. En ese tiempo había unos creyentes que bien los llamaban judaizantes, que no negaban los hechos históricos, sino que, me refiero con hechos históricos a la presencia, a la muerte y la resurrección de Jesucristo, sino que también lo que hacían era querer agregar las leyes o las normas o las cuestiones de conmemoración judía, digamos, algunas reglas que llevaban. Entonces, lo que estaban afirmando estos judaizantes era que no se necesitaba solamente creer en Cristo y en su resurrección, sino que también agregar las leyes de Moisés. Entonces, no era suficiente para ellos, quizás, para la salvación, creer en la persona de Jesucristo, sino que también había que hacer otras tareas. Bien. En el versículo 8, fíjense que acá como congregación podremos como aprender y tener en cuenta la primera enseñanza que podemos sacar el día de hoy. Miren lo que dice el versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Una de las cuestiones que más me llamó la atención es que Pablo dice: hasta incluso nosotros, o yo, si anunciara otra cosa que no es la palabra de Dios, que no es lo que me reveló el Señor Jesucristo, esto no es cierto, esto es maldito, esto no es beneficioso para nosotros, esto no es creer en el camino, andar en el camino, estar
en lo que hoy llamamos siendo unas personas, como nos llaman, cristianas. Fíjense que la primera enseñanza es esta, digamos, porque hoy pensaba, digamos, hoy en día tenemos mucha información, muchísima información. Incluso hoy hasta una inteligencia artificial nos puede orientar hasta incluso más ocurrente que cualquier persona que se pueda parar acá arriba a plantearnos cuestiones espirituales. Pero una de las enseñanzas que pensaba era que deberíamos ser como deberíamos hacer como los hermanos hebreos, que escudriñaban bien la palabra y ponían a prueba todo lo que se decía. Bien, quizás en este tramo, digamos, lo que venimos a tratar ahora, podemos ver como una mini biografía de Pablo, porque Pablo se está defendiendo, quizás estos hermanos los cuestionaban, y cuestionaban justamente su autoridad. Digamos, ¿quién es este que viene ahora a ponernos o decirnos qué tales cosas no podemos hacer? ¿De dónde salió? Entonces Pablo agrega y hace justamente su defensa al ministerio apostólico que tienen, como bien nos tituló los hermanos cuando me encomendaron este mensaje. Entonces, ahora sí, vamos a ver desde el versículo 10 al 16. Bien, nos han comentado ya Héctor y también David sobre la introducción y lo que veníamos viendo de a quién era dirigida esta carta. Y bueno, una de las cuestiones que más se menciona, al menos 2 veces, es que si se predica otro evangelio, que no sea el que es de ser, que sea anatema, que nos recordaba David el miércoles pasado. Y ahí nos encontramos con el versículo 10. El versículo 10 nos dice, Pablo dice, pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trata de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, una de las cuestiones que me puse a pensar acá es que acá tenemos 2 preguntas retóricas. Una pregunta retórica plantea un interrogante que nunca se contesta. Es una respuesta realmente obvia y su efecto es provocar y forzar al lector a sacar una conclusión. Lo que estamos diciendo es que lo obvio de estas 2 preguntas que dice Pablo es que el deseo del apóstol es agradar a Cristo. Es lo que está expresando en estas palabras. A veces, la pregunta que me hago y que debemos hacernos es: ¿necesitamos vivir de la manera de que vivió Pablo? Ahora, la pregunta también otra: ¿por qué hacemos alguna cosa? ¿O por qué hago lo que hago? A veces disfrazamos la verdad, con la verdad me estoy refiriendo a lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hemos sentido, como dice en Juan, digamos, ya no lo hemos palpado físicamente, pero sí lo conocemos y lo entendemos y hemos experimentado en nuestra vida, los que hemos creído en Cristo, a la verdad, que es Jesús. Y a veces disfrazamos esa verdad. ¿Para ganar qué? La aprobación quizás del hombre. Si lo razonamos un poco, nos podemos dar cuenta que 2 cosas: o servimos a nosotros mismos o servimos a los demás. Esta es una de las cuestiones que yo más me estoy preguntando en este tiempo cuando empecé a estudiar esta carta y más este pasaje. Mis conversaciones, mi día a día, mi devolución a cierta ideología, a cierto razonamiento que están teniendo algunas personas alrededor de mí. ¿Cómo respondo a eso? Hable la verdad.
no digo nada, me quedo en una situación cómoda. Como experiencia recuerdo, alguien me contó alguna vez un encuentro que han tenido dos amigos y uno de los amigos le confiesa que siente atracción por alguna persona del mismo sexo. Y quizás esta persona estaba buscando la aprobación porque decía creer en Dios y estaba buscando la aprobación. La verdad es que en la Escritura y las enseñanzas que hemos recibido nos dice que el pecado es pecado. Ahora bien, este amigo se podría encontrar en una posición de creer en Dios o plantearse y decir, esto que estás haciendo, amigo mío, es algo que no le agrada a Dios. O trato de agradar a los hombres para quedar bien, para estar cómodo, para no tener rechazo, o agradar a Dios. ¿Nos ponemos en una posición cómoda? ¿O no nos damos cuenta que somos testigos de la verdad, testigos de lo que es real? Y sabiendo, digamos, que esa verdad que nosotros sabemos y conocemos, la cual es Jesús, obtendrá mucho rechazo. A muchos nos ha pasado de tener rechazo. Cuando venía desarrollando la carta y esta defensa de Pablo, podemos ver ahora como segundo punto que la autoridad y el evangelio que predica Pablo tiene su origen en Dios. Vamos a leer el versículo 11 y 12. 11 y 12. Dice: Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En estos renglones, Pablo cambia totalmente el modo de dirigirse a las personas a quien escribe y los llama hermanos. Esto quizás lo refiere en un sentido de pertenencia, en un sentido de igualdad, de comunicarse. Sabemos del trasfondo de Pablo, de dónde viene, de lo que es. Y de esta manera, un poquito más pasible, dice que este mensaje no se originó de la mente de un hombre, sino que se originó de Dios mismo. Fíjense que las demás religiones o maneras de pensar buscan por el hombre un camino de acercarse a Dios. Con el autoconocimiento, con el autocrecimiento espiritual, con las obras que podemos hacer, uno más o menos se va midiendo y dice, bueno, yo estoy más cerca, más lejos de Dios. Lo podemos ver en distintas religiones, incluso alguien que no procesa religión también busca el autocrecimiento. Ahora, hermanos, el cristianismo es algo que no lo piensa el hombre, ni tampoco lo idea ni lo imagina el hombre, sino que fue que Dios mismo se revela al hombre y lo busca porque está perdido. Le envía un camino, dándole la verdad, que es Cristo, porque fue la mentira lo que lo hizo perder. Y le da vida, Dios mismo nos da vida. Y si recordamos el pasaje, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. Veamos ahora cómo pasó esto en la vida de Pablo, porque él se está poniendo a defender quién era y qué posición tenía para enseñar lo que estaba enseñando. Vamos a leer rápido Hechos 9. Donde vemos y relata su encuentro de Pablo con Cristo, donde dice: Saulo, retirando aún una amenaza de muerte contra el discípulo del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta a la sinagoga de Damasco a fin de que, si hallase algún hombre o mujeres de este camino, o sea, de las personas que siguen a Jesús, sus enseñanzas, las que han creído en su nombre, los trajese a Jerusalén presos. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónicos, oyendo a la verdad la voz, y sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas, a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para recobrarle la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuanto males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de los reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, fíjense cómo él recibió la autoridad. Se encontró con Cristo, lo llama, lo revela, encontramos el origen de su salvación, lo reconoce, el origen de su llamado y la autoridad que lo llamó, que fue Cristo. Entonces podemos ver que Pablo se defiende de esta manera. Nosotros hoy en día, y lo que hemos recibido, es que nosotros recibimos autoridad y enseñanza por medio de su palabra. Acá está toda su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por medio de su espíritu. Claro esto, que el espíritu nos enseña todas las cosas que debemos saber. Entonces, debemos tener cuidado de discriminar cualquier otro tipo de enseñanza. Vamos a ver el tercer punto que he estudiado para poder compartirles, que se encuentra en el versículo 13 y 14. Este punto lo titulé: Pablo expone su vida antes del encuentro con Cristo. Dice el 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mi contemporáneo en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Bien. Fíjense que acá vamos a poder ver un contraste a lo que leemos posteriormente en los próximos versículos. Pablo hace énfasis, y podemos pensarlo, yo lo estuve escuchando y me ha gustado, que hace énfasis en los pronombres. Fíjense que son mí y yo. Es como que Pablo dice: mi conducta, yo la asolaba y la aventajaba. En cierta manera, Pablo se ponía y declaraba lo que él hacía. Él estaba en su lugar. En ese tiempo, Pablo, como mucho nos pasa, cuando tenemos justamente un egocentrismo que nace de nuestra naturaleza, de ponernos por delante. La pregunta que debemos hacer y pensar: ¿cómo era antes y cómo soy ahora después de mi encuentro con Cristo? Pablo le hacía esto a la iglesia de Dios. Nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra manera de pensar y nuestro objetivo, no digo objetivo, pero nuestro sentido de vida, de años, están orientado o influenciado por nuestra vieja manera de vivir. ¿Qué es lo que estoy viviendo ahora? ¿Cómo es que hablo?
Me llama mucho la atención ese pasaje que dice que de la abundancia del corazón hablan La boca. los labios, sí. ¿Cómo está eso en mi vida? Yo me enaltezco, yo soy esto, yo hago esto, yo conseguí esto. ¿A quién le otorgo mis éxitos? ¿Cómo está mi egocentrismo? ¿Me olvido de Dios? Es la pregunta. Ahora vamos a ver el cuarto punto. Dios cambia totalmente la escena. Fíjense cómo Pablo habla de manera defendiéndose, pero como para llevarnos una enseñanza a nosotros, vamos a ver dónde posiciona Pablo el yo y dónde posiciona este apóstol a Dios. Versículo 15 y 16. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahora, fíjense que el lenguaje de Pablo es Dios, Dios mismo. Él me apartó, Él me llamó, Él reveló su Hijo en mí. ¿Pero para qué? Para un propósito de vida. Dios, Jesús, le dio un llamado, le dio un propósito de vida. Ahora, hermanos, al igual que Pablo, desde el momento que conocimos a Dios, Dios nos ha llamado y nos ha dado un propósito en esta vida. Estamos en Argentina, nos rodeamos de personas, en el trabajo, en la facultad, en el día a día por la calle. ¿Cuál es el sentido, el rumbo de nuestra vida? ¿Qué es lo que predicamos con nuestro ejemplo, con nuestra manera de hablar? Cuando la palabra de Dios crece en nosotros, pienso que nuestro egocentrismo baja. Me llama la atención porque cuando, yo trabajo con varias personas, atiendo a varias personas, y cada vez que me saludan para retirarse de la sesión, me dicen, nos vemos el lunes, nos vemos el martes, nos vemos el miércoles. Y mi respuesta siempre es, digamos, quizás como un modo, Dios mediante o Dios quiere. Y eso causa, es increíblemente que después lo imiten. No sé, digamos, a qué vamos a llegar, pero mi respuesta y mi intención es que al menos Dios esté en el medio de nuestra conversación. ¿Cómo es nuestra manera de ver? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? Ahora, Dios nos da un propósito, que es compartir la verdad, compartir a su Hijo, hablar, aunque cause rechazo, del daño que hace el pecado, que nos separa, y a los que no creen en su nombre están condenados a muerte, al infierno, a la perdición. Dios te dio un propósito. Por algo estamos en este mundo todavía. Si no, una de las cosas que siempre pienso es, ¿para qué estoy acá si ya conocí todo lo que tenía que conocer? Conocí a Jesús, Dios tranquilamente podría estar yendo, ¿no? Dios nos dejó acá. Ahora, su palabra, su llamado, sus mandamientos, ¿lo escuchamos? Hace poquito leía un devocional con mi esposa y hay una frase que tiró el autor, que dice: o podemos salir el día a día a buscar vida, o podemos llevar vida. Ojalá que nuestro deseo justamente sea llevar vida y compartir de Cristo. Muchas gracias, hermano.